Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Del 4 al 6 de mayo pasado se llevó a cabo el 24 coloquio de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología AMCIT, que tuvo como sede la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arriola y el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. El encuentro tuvo por objetivo promover la profesionalización de los más de 80 colaboradores de museos y centros de ciencia que se dieron cita mediante la reflexión y el intercambio de resultados, ideas y experiencias acerca del papel de estas instituciones como promotores de vocaciones científicas, divulgación, enseñanza no formal y la comunicación pública de la ciencia, el arte y la tecnología. El grupo visitó museos dentro y fuera de la ciudad de Guadalajara, como el Instituto Cultural Cabañas, el Museo de Paleontología Federico Solórzano, el Museo del Centro Cultural Beckman en Tequila, la zona arqueológica de los Huachimontones y el Centro Interpretativo Phil Weigand en Teuchitlán, Jalisco. Con el lema Volver a vernos, el coloquio tuvo especial importancia para el campo de los museos y centros de ciencia porque fue la primera reunión presencial desde la pandemia de COVID-19 y fue estratégico para reactivar el diálogo y la interrelación sobre temas como el establecimiento de nuevas narrativas, la inclusión, la sustentabilidad, el valor social que pueden y deben tener los museos y centros de ciencia, además de su papel en el fortalecimiento de las comunidades que atienden y de las que forman parte. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Silvia Singer y Andrés Roldán. Y me da mucho gusto que me acompañen Silvia y Andrés y Silvia. Ellos son directores de dos de los museos más interesantes en América Latina y que son además museos aliados del Museo de Ciencias Ambientales que estamos construyendo aquí en Guadalajara y que produce este podcast que tú has estado siguiendo. Y hoy vamos a hablar de museos, vamos a hablar mucho de esto del mundo de los museos y con estos asesores de lujo que tenemos en nuestro museo, porque precisamente en este momento se está llevando a cabo, acaba de iniciar el 24 coloquio de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología aquí en la Universidad de Guadalajara. Estamos en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Si nos estás viendo por YouTube verás que estamos en un lugar diferente a la cabina donde siempre grabamos. Y bueno, les agradezco mucho que nos acompañen. Silvia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto enorme. Gracias por invitarme a este programa que además ha demostrado tener un éxito grande con un tema que a todos nos preocupa un montón y que es fundamental hoy día. Gracias por tenerme aquí y tenerme en compañía de mi gran amigo Andrés Roldán. No, al contrario, muchas gracias a ti. Andrés, muchas gracias por acompañarnos por acá. Igualmente, encantado yo. Venir aquí a México y especialmente a Guadalajara siempre es un lujo, un privilegio de conocer un proyecto tan bello, tan potente, tan ambicioso y tan urgente, además, porque estamos en tiempos que no estamos para medias tintas y yo creo que este rol, esta misión de contribuir a contar, a concienciar, a pensar el mundo que deberíamos tener, pues es necesario. Entonces, feliz de estar aquí, me siento en casa. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Y hace un momento Andrés tuvo una intervención y de ahí voy a agarrar un poquito algunas de las 2 o 3 preguntas que voy a poner sobre la mesa para detonar esta conversación, porque esto es lo que hacemos aquí en Crónicas del Antropoceno. Buscamos hacer una narración de los problemas a los que enfrentamos en la época humana, pero sobre todo de qué podemos hacer al respecto, qué estamos haciendo, qué estamos imaginando, qué estamos proponiendo, por dónde podría suceder el cambio que necesitamos. Y el mundo de los museos tiene mucho que aportar. Ustedes han estado al frente de instituciones que llevan muchos años haciendo las cosas muy bien, que ya lo oirán ustedes en una capsulita que estará ahí producida, cuáles son las características de las instituciones que Silvia y Andrés representan, que son el Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México, dirigido por Silvia, y el Parque Explora en Medellín, que dirige Andrés. Esta capsulita explicará los detalles, pero ahora lo que quiero es aprovecharlos de ustedes en estos minutos que podemos estar aquí platicando, porque, pues bueno, el antropoceno es la época humana.
Se propone desde los geólogos, como una nueva época, una nueva era geológica, que aunque no se hayan puesto de acuerdo si cumple o no todas las características técnicas necesarias, quizá no se pongan de acuerdo, quizás sí, a nosotros eso ya no nos preocupa tanto. Nos sirve de pretexto para hablar de los temas. Nos sirve de paraguas dentro del cual podemos hablar de muchísimos temas. Las consecuencias de nuestra civilización, en muchos casos las consecuencias del éxito de nuestra civilización para llegar a todas las regiones, para conquistar todos los diferentes paisajes, para agarrar y apropiarse de tantos lo que llamamos recursos naturales. Esas consecuencias se están empezando a regresar como un boomerang y estamos en el tiempo que tenemos que provocar cambios. ¿Cuál es el papel y cuál es el valor de los museos en esta panorámica del antropoceno? Bueno, arranquemos. Arranca tú. Mira, voy a arrancar nada más por poner en la mesa lo que no es, un poco para que después exploremos lo que podría ser. Uh-huh. Pero hay un imaginario colectivo que piensa que el museo es un lugar donde se guardan piezas, por lo general viejas, donde se resguarda la cultura, es decir, piezas que representan la cultura de la humanidad, uh-huh, en donde podemos explorarlas en un formato cronológico, aburrido, poco relevante y propio para las personas que tienen, digamos, intereses más sofisticados. Y entonces el museo, en lugar de ser lo que creemos que debe ser el museo hoy día, un foro con paredes permeables que permiten la entrada de todos, se percibe en ese imaginario colectivo como un espacio bloqueado, cerrado, solo para algunos sectores de la población. Y creo que lo que hemos construido, no solamente Andrés y yo, sino otras personas alrededor del mundo y en Latinoamérica hay otros casos, como nuestro otro asociado, el Museo del Futuro en Río de Janeiro, pues hablan de un museo radicalmente distinto, de un museo que es más bien un foro, un espacio donde la sociedad llega, se ve, se mira a otros y tiene la posibilidad de dialogar y de conversar en torno a los temas importantes. Y por lo tanto el antropoceno es un tema que nos interesa mucho, pero no nada más desde la perspectiva de la ciencia o de la clasificación, sino desde la perspectiva humana, desde la perspectiva social, pero no sé qué más. Sí, pues yo creo que estamos en un mundo también que ha hecho del conocimiento y de la conversación pública, entre lo banal y lo profundo, entre lo frívolo y lo educativo, bueno, en un mundo que demanda conversación, demanda entendimiento. Uh-huh. Este es un mundo con unos cambios extremos, radicales, casi que cada día plantea un desafío completamente distinto, difícil de asimilar muchas veces. Y pues yo creo que somos seres humanos, animales gregarios, que también para poder entender ese mundo necesitamos conversar de él, entenderlo, integrarlo a nuestras vidas, hacerlo más asimilable. Yo pienso que los museos son hoy, digámoslo así, esos lugares que además de albergar experiencias, contenidos, situaciones en donde nos encontramos a aprender, también somos, como dice Silvia, foros, lugares de conversación que nos ayudan también como a navegar en eso y no navegar necesariamente con todas las respuestas, es más, muchas veces con más preguntas que nos obligan pues como a entender que estamos en unos tiempos en donde las preguntas se vuelven tal vez la forma más importante de aprehensión del mundo, de comprender esos cambios y esas transformaciones. Entonces yo creo que el rol de los museos hoy en día, puede haber muchos, conservar, educar, descifrar, digámoslo así, el pasado, el presente, deliberar sobre el futuro, es sobre todo ser un lugar de encuentro social, un lugar donde la gente se encuentre de muchas maneras para emular ese aprendizaje a través de la conversación, la experimentación, la participación, y eso de alguna forma nos haga una comprensión distinta de ese mundo, quizás para transformarlo también. Muchas palabras claves aquí, transformar, por ejemplo, encuentro, esta oportunidad de intercambiar formas de ver las cosas para encontrar nuevas narrativas. De hecho, decías tú, Andrés, hace rato, necesitamos nuevas narrativas, nuevas figuras, nuevas personas para el futuro.
necesitamos agentes de cambio y necesitamos transformadores. Vamos a hablar un poquito acerca de todas estas cosas que se pueden, en algunos casos, dinamizar por el encuentro que se da en espacios como los espacios museísticos. Que bien dice Silvia, esta idea de que era solamente una institución, un edificio, debe de quedar atrás, como también la idea de que la divulgación científica es solo una comunicación unidireccional, claro, del sabio enseñándole al ignorante. No, esto ya es otra cosa, esto es otro tipo de comunicación la que estamos buscando, otro tipo de institución también la que se busca, estas narrativas que necesitamos. Y sobre todo otro tipo de identidad, ajá, porque es que, mira, esta semana hicimos un experimento. Estamos trabajando con chicos en pueblos de Antioquia. Antioquia es un territorio montañoso de pueblos muy parecidos acá a los mexicanos, diseñados desde la colonia, en torno a la iglesia, el parque, ¿cierto?, las avenidas. Y lanzamos esta pregunta a los estudiantes de colegio, niños de 7, 8 años, o sea, la primera década, sobre cómo cree que son los científicos, qué es un científico y a qué se parece un científico. Casi todos contestaban que eran hombres, que eran generalmente viejos, uh-huh, y que eran gente como muy distraída, genial. Y yo creo que ahí hay un problema. Eso es un problema de entrada, porque ¿quién dijo que ser un científico es eso? Pues de dónde nos provino que la idea de la ciencia está como etiquetada frente a ciertos perfiles. Entonces uno de los papeles es como decir, no, la ciencia es una forma de conocimiento y los científicos podemos ser cualquiera, vestidos de cualquier manera, con cualquier identidad, con cualquier expresión. Parte un poco del rol del museo es decir, no, un científico no se parece a nada específico porque cualquiera puede ser un científico. Eso puede sonar obvio, pero no lo es. Porque mientras en la cultura la identidad asociada al conocimiento, por ejemplo, o al descubrir, se estigmatiza de esa manera, pues los jóvenes, los chicos, las nuevas generaciones, si no se sienten representadas por imágenes que se ven así, pues no van a ser científicos, van a buscar los que se les parecen a ellos. Entonces yo creo que uno de los roles también del museo es decir, la ciencia se puede ver de muchas caras distintas y vamos a hacer la plataforma para hacértelo saber, para que lo sepas y para que sepas que gente como tú o como otros están aquí, uh-huh, y te des cuenta que es un mundo mucho más vasto, amplio y enriquecido además, porque cuanto más diversa es la participación de diferentes puntos de vista en la ciencia en sí misma se hace más rica. Ese es el principio fundamental de su propia evolución. Yo siento que aquí hay varias cosas que retomar muy importantes de lo que has dicho. Y no es de quiénes sí podemos hacer eso y quiénes no podemos hacerlo dentro del museo, sino entender que el museo es una institución en constante cambio, que tiene una postura muy privilegiada de credibilidad frente a la sociedad, uh-huh, y que podemos aprovecharla para que quien se acerca, quien llega, y ojalá cada día seamos más permeables y lleguen más personas diversas, podamos construir estas narrativas juntos. Porque esta visión del científico loco de bata blanca, hombre canoso, testarudo, ensimismado, es un cliché que hemos promovido los propios museos, uh-huh, y que se han promovido en la lectura, en los programas de televisión, etcétera. Y son visiones que vienen de un sector de la población hacia los demás, porque no hemos reconocido quiénes son los que tienen o podemos generar un pensamiento crítico, un pensamiento creativo. Por ejemplo, cuando dices pensamiento creativo, pues la gente piensa, no, bueno, eso no es la ciencia. Los creativos son los artistas, por ejemplo. Y empezamos a crear dicotomías que son clichés que evitan que las personas sintamos el poder de transformar nuestra realidad. Y si queremos entender el antropoceno, tenemos que caminar hacia transformar la realidad. Creo que ahí es donde estas nuevas narrativas entran de manera importante y donde las visiones son fundamentales, independientemente del tema del museo, independientemente de la edad promedio de los visitantes. Porque me puede decir, bueno, pero los niños. No, los niños, ahí es donde empezamos con los clichés y los patrones y a imponer visiones que son, pues son viejas, son anacrónicas, no nos llevan a resultados. Por ejemplo, los museos de antropología, en la plática de Andrés, alguien decía, pero es que yo soy un museo de antropología, ¿cómo voy yo a meter este asunto de los futuros posibles que hablaremos probablemente en un momento? Y dices, bueno,
es que la visión de la antropología que nosotros comunicamos en los museos mexicanos es la visión del conquistador, es la visión del que llegó y del que encontró y ahora muestra. Pues sí, pero esa no es la visión de los pueblos que generaron ese patrimonio. Esos son prejuicios de los que estamos saliendo entonces, tanto el prejuicio de la imagen del científico, el prejuicio de la imagen de la institución museo, el prejuicio de algunas de las actividades que los museos retratan, como la actividad científica, como la actividad del antropólogo. Prejuicios, maneras antiguas, arcaicas, acabadas de ver las cosas. Necesitamos nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? ¿Cómo serían las nuevas? ¿Cuáles se están proponiendo? ¿Cuáles se están proponiendo en sus espacios? ¿Han escuchado que son interesantes? ¿Qué tipo de cosas? ¿Cuáles serían las características de algunas de estas nuevas narrativas, identidades y de la nueva institución que necesitamos? Pues yo creo que, como decía ahorita, pues los seres humanos somos seres culturales. Nos gusta encontrarnos, nos gusta ser reconocidos, nos gusta hacer parte de un colectivo en el cual nos sentimos que pertenecemos, que hacemos parte de eso. Y yo creo que pues el primer punto es desde dónde hablamos. Y ese desde dónde hablamos es partir de la premisa de que hay que construir espacios, puede ser como para la empatía, o al menos como para la conversación, que es algo que los sesgos o los prejuicios que tú llamas, en cierta forma hay veces restringen. Tendemos a pensar que personas de ciertas condiciones o características no tienen nada que decir sobre algo. Y resulta que no es así. El tema es, supimos preguntar, supimos escuchar, supimos entender desde qué punto te enuncias y las personas se enuncian. Y yo creo que cuando uno se da a ser un mejor oyente y un mejor observador y menos, y tal vez prescindir de tus propios sesgos a la hora de enfrentando, porque nadie escapa. O sea, hay que decir que es humano. Es una condición intrínseca de nosotros y que tenemos que entender que también nos enunciamos y también actuamos hacia los demás desde nuestros propios sesgos. Pues cuando uno lo descubre es qué hago para romper el ciclo, ¿cierto? Para romper la situación. Entonces, el a qué se parece pues puede ser infinito, pero solo un ejemplo. Pues ahora estamos hablando mucho del futuro y cómo se piensa el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue las versiones del futuro que heredamos nosotros? Leer libros de Julio Verne, ver películas de Star Wars, ¿cierto? Finalmente, uno tiene que interpelar esas versiones de ese futuro, ¿cierto? ¿Quién la enuncia? ¿Desde dónde la enuncia y por qué? ¿Cierto? Y te das cuenta que esas versiones de futuro son un agregado de intereses, de visiones del mundo, de comprensiones. Entonces, yo tampoco sé a qué se parece un futuro distinto, ¿cierto? No lo sé. Pero lo que sí sé es que puedo crear condiciones para ver que la gente especule sobre él, a ver a qué se parece, ¿cierto? Y yo creo que el punto, más que saber y decir a qué se parece entonces ese museo o esa ciencia representada distinto es, pues no lo sé, ¿cierto? Y el punto es más bien es qué condiciones creo para que lo averigüemos, a ver a qué se parece, ¿cierto? Y a ver en quién resuena y a ver quién queda convocado en eso que nos sorprenda a nosotros mismos, porque, como digo, no estamos exentos de los mismos sesgos. Entonces, en últimas, la pregunta no es nosotros enunciar a qué se parecen las cosas, sino más bien es nosotros, es qué condiciones creamos a ver a qué terminan pareciéndose, a partir de las condiciones que creamos para hacer nuevas conversaciones, nuevas experiencias, en donde sin duda alguna nos encontraremos con resultados distintos. Entonces, dicho esto, ¿a qué se parecería una ciencia ficción bien mexicana? Desde una comunidad en la periferia. Debe haber cosas interesantes, no lo sé, pues qué valores, qué principios, qué estética, qué cosas. Sí, qué anhelos, qué obstáculos. Entonces finalmente tenemos que enunciar futuros es a partir de las emociones, las experiencias, el contexto de las mismas personas y de las mismas comunidades, y es crear las condiciones para que esas posibilidades creativas se den. Ahí es cuando se empiezan a romper, digámoslo así, los paradigmas, y ahí es cuando aparecen nuevos paradigmas, nuevos indígenofuturismos, afrofuturismos, ¿cierto? Que es como
no, tú eres el centro de un universo nuevo que no se ha inventado. ¿A qué se parece ese universo nuevo? Que también puede ser próspero, que también puede ser abundante, que también puede ser tecnológico, que también puede ser ilustrado, que también puede ser creativo, que también puede ser estético, ¿cierto? Y cómo el museo está permitiéndolo. Yo creo que ahí es donde está pues como con lo más interesante. Y lo que es mejor, no hay que saberlo. O sea, no hay que tener una respuesta a esa que se parece, sino es vamos a averiguar a qué podría parecerse, que es más Y interesante. estos encuentros como el coloquio de museos, el hecho de que haya interacción entre los museos, entre las personas que trabajan en los museos, dentro de los directores y los demás, los que estamos operando en los programas, debe de ayudar entonces a que busquemos la manera de crear condiciones para hacer esas preguntas, ¿no? Y en Latinoamérica sobre todo, que tú has estado muy involucrada, Sí, Silvia. pero déjame decirte una cosa que a mí me inquieta siempre. Lo que estás diciendo es cierto. Nosotros como operadores de los museos, independientemente que el papel juguemos, pues tenemos que estar dispuestos a imaginar y crear estas posibilidades de futuro para crear el mañana, ¿no? Para que podamos llegar ahí. Pero eso sigue siendo una postura de unidireccional, donde pareciera que los que operamos el museo tenemos la responsabilidad y somos los únicos que tenemos la posibilidad de dictar cómo será ese futuro. Yo creo que lo interesante, si nosotros asumimos que el museo es realmente un foro y que el museo puede poner algunas provocaciones o datos duros para empezar a trabajar a partir de ellos, es que imaginemos esos futuros, pero todos, nosotros y los visitantes, o los visitantes principalmente. Yo creo que hay tantos futuros posibles como personas. Todos imaginamos las circunstancias de una manera distinta. Creo que el tener una formación para los futuros nos habilita a enfrentar lo que sucede en el día al día mejor. Porque no es lo mismo enfrentarnos a una situación como las que generamos a partir del Antropoceno o durante el Antropoceno, si las encontramos como una sorpresa por primera vez o si hemos hecho un ejercicio de imaginarlas y de imaginar cuáles pueden ser sus consecuencias, cómo podríamos mitigarlas, qué tipo de toma de decisiones tengo que hacer yo para construir ese futuro en el que estoy pensando. Entonces, nosotros como curadores, vamos a llamarlo así, de la experiencia en el museo, tenemos por obligación poner la materia prima que provoque al visitante a dialogar y a crear, a ir adquiriendo esas herramientas que le permitan crear esa imaginación, ese acto de imaginación que es prever los muchos futuros posibles. Futuros posibles. He escuchado mucho acerca de cuál es el futuro que podemos diseñar, que es un futuro posible y el futuro al que podemos llegar si no lo dirigimos nosotros, que es un futuro probable. Es decir, ¿a dónde iríamos si no hacemos los cambios necesarios? Creo que esa es la narrativa y a lo que quiero llegar es una narrativa un poco pesimista de cuál es cuantitativamente la cantidad de basura que se va a juntar, la cantidad de contaminantes, sí, que hay que saberla. Digo, mira, es bueno que te digan para dónde va, pero... No te quiero interrumpir, pero yo diría, los futuros posibles son los futuros de esperanza. O sea, los otros son los que predecimos al entender cuál es la realidad y son muchos de ellos negativos. Sí, son descriptivos pero los de esperanza son los que queremos. Falta todavía el factor humano, el del humano que nos hace falta imaginar y ser, que es el transformador. Falta, a lo mejor es una llamada de atención y ahora falta ver el factor que entre. Yo me acuerdo que al final, bueno, no es que yo recuerde que lo haya vivido, pero lo veo en la historia, que a mediados del siglo XX una de las máximas preocupaciones era la explosión demográfica, y no es que no haya crecido la población, pero las proyecciones eran mucho más pesimistas. The Population Bomb de Paul Ehrlich hablaba de una explosión demográfica exponencial. No estaba tomando en cuenta muchas de las variables de las que no se puede echar mano y que después sucedieron, y muchas de esas fueron cambios de identidad, cambios de rol, sobre todo de la mujer en el espacio del trabajo, en la sociedad, cambios que se dieron solos, que hicieron que cambiara ese futuro que se imaginaban y que afortunadamente no sucedió. ¿Estaremos ante algo similar? ¿Estos son los futuros posibles? Pero es que yo creo que nadie puede prever cuál es el futuro posible. O sea, yo creo que no hay una regla que dice futuro correcto, futuro incorrecto, futuro bueno, futuro malo, futuro... Porque ninguno tiene
nadie, ni gobernante, ni profeta, ni nadie tiene una verdadera resolución de entendimiento. Yo incluso pienso que no está mal pensar en la distopia, ¿cierto? Y en la utopia, pues... Tiene su función. Claro, absolutamente, porque finalmente es un detonante del pensamiento. ¿Por qué existe la ciencia ficción? Porque es tratar de llevar al extremo una situación dramática y representativa frente a los posibles efectos, consecuencias, cambio de valores, de relaciones sociales que podrían decantar en futuros no tan positivos, ¿cierto? Pero no está mal pensar en esos malos futuros, o sea, es interesante también pensar en ellos. Es más, casi siempre las utopías son más fascinantes que las distopías son más interesantes que las utopías. Interesantes y hasta seductoras. Claro, las películas son más de eso que de obviamente, otra cosa. ¿cierto? Pero yo creo que es porque nos confrontan ante la posibilidad de tirar del hilo de algo en una condición más extrema, y es cuáles son sus potenciales riesgos. Entonces, finalmente, el ejercicio creativo de ponerse sobre eso es para situarnos también en tanto bordear los límites que pueden ser difíciles a otros que pueden ser efectivamente optimistas, o incluso a cambiar la narrativa que tenemos de nosotros mismos, porque finalmente lo que tú dices es cierto. De hecho, eso es un sesgo identificado. Tendemos a pensar en el futuro de manera catastrófica, y eso no es nuevo. Pues el apocalipsis termina todo muy mal, ¿no? Sí, y es un libro de hace 3.000 años, ¿cierto? Y venden más las películas sobre el fin del mundo que películas sobre mundos felices. Claro, y finalmente siempre hemos tenido como una sospecha a la tecnología, ¿cierto? Pues como que la humanidad siempre tiene ese temor de perder su alma por cuenta de entregarle todo el poder a la tecnología, ¿cierto? Y esto no es nuevo, eso no es pues un problema de inteligencia artificial. Pues, también cuando inventaron la electricidad o cuando inventaron la fotografía. Ni siquiera. Piensan hace 3.000 años, en el Talmud no aparece el golem. ¿Y qué es un golem? El poema de Borges en el Aleph, pues, ¿cierto? Que el golem es un personaje creado por el ser humano. Sí. Que es peligroso además y que le puede afectar. Es un ser inanimado que cobra fuerza. O sea, ya estábamos hablando de inteligencia artificial hace 3.000 años, ¿no? Y finalmente esa pregunta sobre eso es una pregunta existencial, ¿cierto? Es una pregunta de decir qué pasaría si otra inteligencia sale de nosotros mismos, y qué pasaría con nosotros mismos y qué venimos siendo nosotros mismos, ¿cierto? Todas estas preguntas que cuestionan la identidad, el yo, la sociedad, nuestras propias relaciones, finalmente son también las que modelan las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos, los nuevos avances, porque finalmente son provocaciones para, ¿cierto? Y yo creo que el punto no es decir sí, no, futuro bueno, futuro malo, sino es, tengo la posibilidad de avisorar el futuro, puedo especular sobre el futuro, tengo elementos que me permitan navegar sobre él, ¿cierto? Ese finalmente es el atributo que más debemos construir entre nosotros, no siendo como simplemente víctimas de las decisiones de alguien más, porque finalmente todo futuro, sea un documento del Banco Mundial o de la perspectiva de un gobierno o algo así, es un enunciado desde un interés, desde una visión del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando se nos presenten visiones del futuro, la pregunta es, ¿el futuro de quién? ¿De quién? ¿Con qué intereses? ¿De dónde viene ese discurso? Exactamente, o sea, también es cuestionable, y también es lo que nos permite es decir, bueno, ¿y qué otro tipo de enunciados podría haber desde donde yo estoy? ¿Nos hace falta optimismo o solamente hay mucho ímpetu o estímulo al pesimismo? Ese sería algo que me gustaría, ya para empezar a llegar a un cierre, pensarlo un poco, porque hay un sesgo definitivamente hacia las malas noticias, por ejemplo. Las buenas noticias no son noticia. O sea, los noticieros venden noticias espectaculares porque así son. Hay un sesgo en las redes sociales, en los algoritmos que controlan qué consumes a través de la nueva televisión, que es tu dispositivo móvil. Hay un sesgo hacia aquello a lo que le das más clics, y sin que sepamos si eso es verdadero o falso, positivo o negativo. La máquina a lo que más venda, a lo que más atención jale, y termina siendo un sesgo que impulsa mucho la desinformación, impulsa mucho las visiones catastrofistas, y a mí a veces me preocupa que muchas personas sienten que como que ya no hay mucho por hacer, o que es un optimismo irracional querer cambiar el mundo. Eso me parecería triste pensar. Y creo que no hay un peor racismo que ser racista contra tu propia raza, la raza humana. Yo creo que creer que podemos
porque tenemos que poder, porque nosotros nos hemos metido en problemas de los que tenemos la responsabilidad de buscarle solución. De acuerdo. Creo que eso es un llamado, responsabilidad social, ética que tenemos que tener, y que muchas veces, quizá por el sesgo de los medios, y muchas veces quizá por simplemente decir eso es un problema de alguien más, que alguien más lo solucione, a veces me encuentro, y espero estar equivocado, con que es más fácil pensar que ya no hay mucho que hacer, o es más fácil pensar que siempre lo vamos a hacer mal. Es ese racismo contra la raza humana. Eso no me gusta. Espero que esté equivocado, porque a final de cuentas, en el mundo de los museos, en el mundo de las universidades, en el mundo de las ideas, veo el otro lado también. Veo muchas personas buscando la manera de hacer conjunción, de jalar para un lugar, cuando vemos que se adoptan guías como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como las metas que se trazan las instituciones. Creo que es por ahí que pudiéramos ver que, a pesar de que hay un sesgo hacia lo catastrofista que vende más, pero sabemos que eso es tan infértil como no ser nada. ¿Qué me dieron ustedes ya para tener, digamos, hacia dónde ven que es nuestro futuro en nuestras instituciones? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros públicos? Mira, sí ¿Qué provocamos en nuestros lugares? Sí está ese sesgo, pero yo que he reflexionado mucho sobre cómo comunicar los principios básicos de economía que tienen que ver, cómo comunicar los principios básicos de economía que tienen que ver con la toma de decisiones, por ejemplo, encuentro que también es naturaleza humana buscar el bienestar. Okay. Entonces no es nada más un tema catastrofista de, bueno, pues si se va a acabar el mundo, vámonos de pachanga, porque pues de que se lo acaben los que vienen 20 años después a que me lo acabe yo disfrutando, pues mejor de una vez yo. Creo que la gente tenemos también una inclinación hacia la búsqueda del bienestar, independientemente de en qué lugar de la sociedad contemporánea nos estemos localizados. Y creo que esa es una parte muy importante. Yo tenía ganas de regresar al tema de los museos, porque en todo este asunto de imaginar los futuros posibles, de estar preparados para lo que viene, de poder transformar nuestra realidad, ¿qué papel juega realmente el museo? Porque digo, no somos los que vamos a resolver los problemas del mundo, pero sí podemos contribuir de una manera interesante. Y es que podemos contribuir a través de nuestras herramientas, el arte, las diferentes expresiones artísticas, la propia ciencia como un elemento de mirada del mundo, como una forma de razonar nuestro entorno. Creo que eso es muy importante. En ese sentido podemos nosotros poner el piso de estas provocaciones para el pensamiento y curar estos diálogos. Creo que es muy importante. Yo creo que tú dijiste algo que lo resume muy bien, y es cómo crear condiciones, ¿cierto? Nunca sabremos el resultado definitivo de las condiciones, pero la condición, crear las condiciones, es permitirles a las personas, independiente de su condición, la posibilidad de elaborar a través de la creatividad, la imaginación, la participación, las posibilidades de lo que puede ser, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados como a los enunciados deterministas. Es más, miramos a la ciencia de esa manera. Pensamos que la ciencia es como una especie de compendio de mandamientos y de declaraciones ya no finitas, y que ya está. y nada más contrario a la realidad. La ciencia obligatoriamente, si es buena ciencia, cambia, varía, es cuestionable, perfectible más bien, porque muchas veces los enunciados pueden durar siglos, ¿cierto? Pero siempre susceptibles a una mejor resolución, a un mejor detalle, ¿cierto? Entonces no hay límite a la pregunta. Entonces la cuestión es, ¿somos nosotros simplemente corredores que difunden las verdades finitas, o somos más bien laboratorios que nos permitimos nuevas preguntas, ¿cierto? Entonces, en últimas, es la confianza sobre tu poder de hacer preguntas, sobre tu poder de enunciar posibilidades, sobre tu poder de crear alternativas, ¿cierto? Buenas, malas, regulables, perfectibles, pero tuyas. ¿Cierto? Fíjate que en ese sentido, y volviendo un poco al principio de la charla, estas son justamente las nuevas narrativas. En lugar de comunicar la ciencia pensando que la ciencia es un conjunto de verdades
establecidas, que hemos llegado a ellas, pues la ciencia es un conjunto de hallazgos que generan nuevas preguntas. Y algunos de estos hallazgos permanecen a lo largo del tiempo porque no hemos encontrado respuestas mejores que las que encontramos antes. Pero en el ejercicio de esas respuestas surgen las otras preguntas. Entonces, ¿qué podemos hacer en los museos? ¿Por qué no es el salón de clase? ¿Por qué no es otros lugares? Porque al museo llegamos con una mente abierta, porque no hay marcos de referencia fijos como los que marca un salón de clase, no vamos a evaluar a los visitantes, no les vamos a poner una calificación, no les preguntamos quiénes son para que puedan acercarse a lo que nosotros mostramos. Somos realmente bastante, en ese sentido, abiertos. En fin, creo que el museo en ese sentido puede crear esa nueva narrativa, la narrativa de entender que el mundo está en constante cambio, que nosotros lo producimos, que hay más. Y sobre todo puedes crear las condiciones para crear intercambios improbables. O sea, ¿cuál es la posibilidad que, no sé, un profe de colegio de la ruralidad haga un proyecto con un científico y un artista a ver qué pasa, ¿cierto? O sea, ¿desde dónde creemos que podemos crear condiciones para poner en la misma mesa diferentes puntos de vista en donde nos encontramos y hacemos cosas? Y yo creo que cuando eso ocurre, se rompen barreras invisibles. Ahí es cuando pasa lo que decíamos al principio: yo también podría ser científico, a mí también me podría interesar esto. O sea, yo también creía que no pertenezco a cierto perfil, cierto mundo, cierto universo, cierta sofisticación. Me doy cuenta que sí tengo cosas que tienen que ver y en las cuales soy relevante. Entonces, en últimas, es un ejercicio sobre dónde está la agencia de las personas, cuáles son las capacidades que ayudamos a construir, probablemente de manera imperfecta, frente a esa confianza, frente al descubrir, al enunciar, al describir, al experimentar, porque finalmente ese es el cambio más importante. El cambio más importante no es qué nueva información te llevas, sino es qué preguntas te llevas y qué posibilidades te ves y cómo te ves frente a esas posibilidades. Para cosas tan sencillas como tengo un nuevo hobby, o voy a escoger una carrera, o no me gusta este tema o me encanta este tema porque no sabía que vi existía esto y tenía estas cosas, ¿cierto? Entonces, y fíjate que ahí lo que me encanta de esta nueva narrativa es que no es dotar de poder al visitante para que siga una imagen preestablecida. O sea, si quieres ser científico, nosotros te decimos cómo, y mira, aquí está el laboratorio y aquí puedes experimentar, y un día tú vas a ser ese hombre de bata blanca, serio, ensimismado. Sino la ciencia es una forma de explorar diferente para cada quien, que se pregunta cosas, que se atreve a enunciar resultados y hacer nuevas preguntas. No importa cómo te veas, no importa si eres hombre, si eres mujer, si el color de tu piel, tu origen, que creo que estos son los grandes clichés que habitan en el planeta y muy especialmente en los museos. Laboratorio para nuevas ideas. Me gusta mucho eso para sumarlo a las nuevas descripciones que sabemos que se tienen que estar renovando de estos espacios, de estas actividades, de estas oportunidades. Les agradezco mucho habernos acompañado aquí en Crónicas del Antropoceno. Andrés Roldán, de Explora, el Centro Explora Medellín, ¿Parque Explora o Centro Explora? Parque Explora, perdón. Parque Explora de Medellín, Colombia. Silvia Singer, del Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México. Les agradezco muchísimo esta enriquecedora charla para imaginarnos el futuro, tanto de los museos como el futuro de cada uno y de lo que cada quien puede proponer en el futuro. Un laboratorio de nuevas ideas y de nuevas preguntas es algo de lo que estamos hablando aquí en el 24 coloquio de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. En México estamos llevando a cabo esto, tenemos más de 80 profesionales de los museos reunidos aquí, y aproveché para traer a Silvia y a Andrés, que además ya han estado colaborando con nosotros en el diseño del museo que estamos haciendo en Guadalajara. Aprovecho para traerlos aquí y pues bueno, esto fue una transmisión especial, una grabación especial aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Nos trajimos todo lo necesario para grabarlo. Muchísimas gracias. Y continuemos en esta actividad de los museos, y a ustedes les invito
invito a que Muchas nos gracias. continúen, a que nos sigan a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Estamos activos ahí, estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y sobre todo que estén pendientes de estas crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.